Apoyo Red, yo soy Natalia. No sabéis cuántas ganas tenía ya de traeros un vídeo como este, una recopilación de los últimos materiales que he podido crear y que he podido poner en práctica. Ya sabéis que siempre los pruebo antes de enseñároslo. Estos materiales van a estar ubicados en el área personal y los podéis descargar en Apoyo Red, y principalmente los he utilizado para trabajar dos cosas: por un lado el autocontrol y por otro las habilidades sociales básicas, las relaciones interpersonales, nuestra forma de comunicarnos, ¿de acuerdo? Voy a deciros un poco el material que he utilizado, para qué se utiliza, una forma rápida de contarlo, porque ya sabéis que siempre en Apoyo Red hay entrada los miércoles y ahí me gusta ir de vez en cuando desglosando los materiales, aparte de también aportar información relacionada con las intervenciones, técnicas, artículos y demás información. Ya sabéis que Apoyo Red es muy amplio, pero no me entretengo más, empiezo. Uno de los primeros materiales que he podido utilizar es esta ficha de aquí, que se llama Cómo me comunico. Viene desglosado las diferentes cosas en las que hay que tener en cuenta para poder comunicarse de una forma adecuada, como puede ser mirada, posición del cuerpo, tono de voz, apariencia, gestos y expresiones faciales. Y aquí por detrás viene cada una de ellas, y la idea es que la persona pues ponga un ejemplo de una buena y mala comunicación en cada uno de estos aspectos, y lo ideal es que sea de su propia vivencia para que podamos rescatar y que se dé cuenta y sea consciente de cómo influyen todas estas cosas en la comunicación, y que sea esa persona misma quien diga: vale, es verdad, esto fue la consecuencia, ¿no?, positiva o negativa de su comportamiento. Muy útil. Esta ficha la he utilizado para trabajar con una persona que estos objetivos que os he dicho eran los suyos principalmente, y siempre al principio de la sesión se lo recordaba, y además hacíamos un guiño, pues fue en tono de humor, de decir: vale, pues la mirada, ¿qué pasa si te miro así, no? O ¿qué pasa si te miro de reojo, no? Y así con cada uno de ellos, y pues al final se convirtió en una relación muy divertida y, ya como digo, muy útil recordarlo siempre al principio. Sigo con otra, el tono de voz. De la mano de la ficha anterior, una de las cosas era el tono de voz, pues aquí los diferentes tonos de voz, aquí se explica que hay cada uno para una ocasión diferente, ¿no? Entonces lo que teníamos que hacer la persona y yo, o si trabajéis pues en grupo, es decir, una situación en la cual podríamos usar cada uno de los tonos de voz, pues como puede ser, o al revés, decirle una situación y que seleccione cuál es el tono de voz adecuado. Yo digo, por ejemplo, ¿qué tono de voz debes utilizar para la sala de espera del médico? Y debes elegir qué tono de voz debes utilizar en la celebración de un acontecimiento, que estás en un sitio cerrado, o estás en el parque de atracciones, o así. Vamos poniendo situaciones y vas eligiendo el tono de voz y simulando ese tono de voz. Fue muy divertido. Ya sabéis que a mí me gusta trabajar en el entorno. Imaginaos el tono de voz muy alto en mitad de un parque. Así soy yo. Vamos con la siguiente actividad. Piensa y responde. Esta actividad es genial, nos lo hemos pasado súper bien. Son diferentes preguntas variadas en las cuales la persona tiene que pensar la respuesta antes de responder, de ahí el título. Y por eso la instrucción principal, que era lo que más costaba y que es por eso la razón de la actividad, es que no puede dar una respuesta aleatoria, no la puede cambiar después. Entonces tiene que pensarlo, y cuando yo vea que la persona rápidamente se va a impulsar a decir lo que piensa sin analizarlo bien, sin tener en cuenta que no es el turno de hablar, en fin, todas estas cosas, pues la persona tengo que aportarle pautas para que controle esas emociones, para que controle su forma de comunicar. Por eso tiene la instrucción de que tiene que esperar unos 30 segundos o así antes de dar su respuesta, y así ya se van practicando diferentes técnicas para poder facilitar los turnos de palabra, el razonamiento, la toma de conciencia sobre la pregunta para poder responder de una forma adecuada y no decir lo primero que se nos ocurre. Os leo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿te gustaría haber vivido con los dinosaurios? Imagina que puedes aprender un idioma sin esfuerzo, ¿cuál sería? Imagina que vas a una isla desierta, ¿qué cosas te llevarías? Esta es muy importante también, hay que saber eso en la vida. Bueno, es simplemente también con un toque de humor, como decía. He pensado que trabajar las relaciones sociales tiene que hacerse a través de básicamente de una relación social cercana y natural. Entonces he intentado siempre con la persona crear un clima de confianza en el cual pudiésemos hablar de una forma, pues eso, muy cercana, y al final corregir desde ahí, desde una conversación real y no forzada, todas las pautas que tuviese que incorporar. Vamos con otra actividad. Esta simplemente requería de estas fichas, no tenía nada más de material.
Esta es la actividad de Relájate. En realidad no es una actividad en sí misma, es como una infografía en la cual se explican diferentes técnicas de relajación, concretamente 6. Empieza con los ejercicios de respiración, ejercicios físicos, luego hace la relajación progresiva de Jacobson, relajación con música. Bueno, se explica un poco cada una, y para lo que me sirvió esta ficha es para poder poner en tesitura a la persona y explicar que cada día íbamos a trabajar una técnica de relajación diferente y en qué consistía, y para luego, ahora que acabo mañana las sesiones con esta persona, pues poder entregársela y que la persona sepa qué técnica quiere utilizar, o que las tenga en cuenta en su día a día para poder relajar su ansiedad en caso necesario. Muy útil. Tengo pendiente crear un material específico para cada una de las técnicas en un formato más pequeñito para que la persona se lo pueda llevar con más comodidad. Vamos a por otra, citas célebres. Bueno, esta actividad es 100% personalizada y es porque la persona con la que trabajaba le encanta esta temática, y es por eso que me ha servido de utilidad, pues como digo, me ha gustado basar la intervención en una conversación real que tuviese motivación real, y pues por eso las citas célebres va muy de la mano de la actividad de piensa y responde, y es que la persona tiene básicamente que juntar, aquí están las citas célebres, voy a sacarlas, tiene la parte inicial y la parte final por separado, entonces tenía que enlazar la parte final con, la parte inicial con la final. Por ejemplo, dice: en el momento en el que dejas de pensar en lo que puede pasar, esta sería la parte inicial, y luego de toda la lista tenía que buscar la parte final, que es: empiezas a disfrutar de lo que está pasando. De acuerdo, pues así lo tenía que hacer con todas, las tenía todas desplegadas, las tenía que emparejar, tenía que pensar, y después tenía que explicarme qué significaban cada una de las citas célebres y si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Y para todo ello tenía, por supuesto, que aplicar todas las técnicas de comunicación que hemos estado trabajando durante todo el tiempo, de la postura, de los gestos, del tono de voz, etc, etc. Por eso digo que a través de una conversación con una temática motivante podemos poner en práctica todas las pautas de comunicación que queremos conseguir, de una forma mucho menos estresante que si directamente nos ponemos objetivos súper marcados en los cuales la persona no puede salirse de ahí. De esta forma mucho más divertido. Muy útil esta actividad. Vamos con otra. Corrígeme si puedes. Esta actividad sirve para que la persona, es muy básica, debo confesar, para que la persona aprenda a distinguir en qué momentos puede intervenir en una conversación o no. Es decir, siempre, por supuesto, las conversaciones no deben ser monólogos, debe ser un hablas tú, hablo yo, y nos damos los turnos de palabra en el momento adecuado para que siga la conversación en caso de que se quiera. Pero también hay momentos en los que si tú estás escuchando algo y es necesario que aportes información en ese mismo momento y que no puedes esperar al final a que la otra persona termine, tienes que saber cómo hacerlo para que tu interrupción, aunque estés interrumpiendo, sea menos disruptiva. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues esta actividad, corrígeme si puedes, tiene tarjetas de 2 colores diferentes. No se va a apreciar mucho en cámara, pero os aseguro que son de 2 colores diferentes. Lo vais a ver porque mirad, una tiene las letras en blanco y otra tiene las letras en negro, pero pone lo mismo más o menos. En una pone el tema y unos datos concretos que una de las dos personas que estén realizando la actividad tiene que contar, y el otro, la misma temática evidentemente, tendrá otros datos diferentes que son los que tiene que intentar corregir a la persona, y ahí está su misión de intentar adivinar si realmente esos datos son importantes que los corrija y cómo hacerlo. Y ahí está mi trabajo de enseñarle pautas sobre cómo puede interrumpir, como pueden ser hacer un pequeño gesto de pausa a la otra persona, o explicar, preguntar algo que le haga reflexionar a la otra persona y caer en cuenta de su error y no ser tú mismo quien corrige al otro. Pautas como esas las hemos puesto en práctica con estas tarjetitas y la verdad es que han sido de utilidad, aunque recomiendo también crear una pequeña historia para cada temática. Las temáticas son al azar: pueblo, pareja, comida, trabajo. Puede ser cualquier temática, y lo ideal también sería que la persona pudiese contar alguna situación en la que se ha visto obligada a interrumpir a alguien y la otra persona ha reaccionado de una forma negativa, evidentemente, y cómo poder corregir esa situación. Sigo. Otro material que pude utilizar mucho, y ya es uno de los primeros que pude crear, que es muy simple, son las tarjetas de conversación. Un montón de tarjetas simplemente con la excusa de poder hablar al azar sobre cualquier tema de forma natural, como decía antes. Pues cierro los ojos y ¡pum! Saco y me sale el tema a amigos. Pues ponemos en práctica todas las habilidades de comunicación verbal y no verbal que habíamos estado practicando y que hemos entrenado a través de conversaciones reales, de temas al azar y sin ningún tipo de exigencia que nos pueda poner nerviosos. Siempre desde una relación buena.
Vamos con otra actividad, las consecuencias del comportamiento. Es un nombre feísimo para una actividad, pero es que trabaja eso básicamente. Por un lado tenemos tarjetas de diferentes habilidades que se pueden poner en práctica, como puede ser retado a un familiar, doy las gracias, pido perdón. ¿Veis? Estas sí que podrían ser habilidades sociales avanzadas. Y aquí tenemos las posibles consecuencias tanto a favor como en contra de esas habilidades. La misión de la persona es relacionar esas habilidades con las posibles consecuencias y luego extrapolar esto a ejemplos reales. Pues mismamente la que acabo de leer era gritado a un familiar, pues vamos a ver cuál es la consecuencia y después que la persona nos diga, ¿tú has gritado alguna vez a un familiar? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo has solucionado? Si no lo solucionaste, ¿cómo lo podías haber solucionado? Y así, entre los dos o entre el grupo, en caso de que sea una actividad grupal, pues poder sacar una conclusión y una resolución al problema que ha detectado a través de las consecuencias. Vamos a por otra, ya estamos acabando. Aquí tengo unas tarjetas de nuevo de habilidades sociales, es aquí por donde empecé básicamente después de lo de los tonos de voz, que son pues presentarse, preguntar algo a alguien, decir que no, decir algo malo, pedir permiso, bueno, decir que sí, hay varias. De nuevo el azar juega aquí un papel importante para no forzar a la persona a escenificar ni a ponerse en la tesitura de algo que no quiera, sino que el azar juega y siempre tiene la opción de decir que no lo quiere hacer. Lo que yo le pedí a la persona es que representase estas situaciones, es decir, pedir perdón, pues que se imaginase una situación en la que tenía que pedir perdón, me hiciese a mí partícipe de su teatrillo y me dijera, pues tú eres tal, estamos en tal contexto y pues te voy a pedir perdón. Y entonces me pedía perdón y a partir de esa función, de ese role-playing, pues ya corregíamos lo que hiciese falta o felicitábamos en caso necesario, claro que sí. Y ya voy acabando. Me toca preguntar, la actividad estrella de todo este entrenamiento, yo creo. Me toca preguntar, es una actividad para favorecer los turnos de palabra. Muchas veces no sabemos cómo fomentar, cómo crear una conversación, cómo alargarla en el tiempo, aunque sí que queremos hablar con la persona, pues muchas veces para que no se acabe la conversación no dejamos de hablar y hablar y hablar y hablar. Lo que me pasa a mí con la cámara, vamos. Pues no, ¿qué podemos hacer? Introducir preguntas. Como a las personas muchas veces nos cuesta pensar qué pregunta podemos introducir, pues lo hacemos a través de esta dinámica que también se puede convertir en un juego y que resulta pues más fácil. Simplemente con las tarjetas al azar de antes que había enseñado, cogemos una temática y comenzamos a hablar. Y lo que la persona tiene que hacer, y yo también, en este caso porque solo éramos dos, pues es ir introduciendo algunas de las preguntas que aparecen en el cartoncillo, con la idea de intentar a ver quién puede introducir más preguntas. Preguntas como, bueno, preguntas o expresiones como cuéntame algo más, ¿tú qué opinas? ¿Lo vas a repetir? Es decir, que la persona a lo mejor me está contando su historia de su prima del pueblo y entonces yo le digo, cuéntame algo más y así para que pueda continuar la conversación de una forma fluida y al final la persona acabe incorporando estas expresiones y estas preguntas de forma natural a su repertorio y en sus habilidades sociales y estas pues se favorezcan. ¿Y cómo tiene de gracia la chicha del juego? Pues que la persona tiene que ir tachando, veis aquí, no lo he querido borrar para que lo vierais, los puntos como está plastificado, pues va tachando las que va diciendo, la persona en un color, yo en otro, aquí está el verde, y así luego hacemos un recuento de cuántas expresiones ha metido la persona, cuántas he metido yo, y nada, pues nos echamos unas risas. Sobre todo te echas unas risas porque la persona intenta meter todas las preguntas de golpe para intentar ganarte. También hay que saber frenar eso, pero bueno, que hay que divertirse, jolín. El trabajo, como siempre digo, desde una buena conexión. Y nada, yo creo que estas han sido todas las actividades, siempre también juegos de mesa para tener en cuenta, técnicas de relajación dentro de los propios juegos de mesa para rebajar la ansiedad y aprender a disfrutar de una forma más, con menos excitación motora, aunque por supuesto depende del caso. Y nada más, yo creo, ¿sí? Que espero que haya sido de utilidad. Recordad que tenéis los materiales en Apoyo Red, por favor, dadle a like si os ha gustado este vídeo, suscribiros como dicen los youtubers y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!